Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Diego López Duque, soy estudiante de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico, sede Buenaventura. Eh, para el día de hoy, sigo un video acerca de administración de base de datos. De aquí se desprende mucho. Los archivos convencionales. Un archivo convencional está formado por un conjunto de registros y cada registro está conformado por campos, los cuales están compuestos por carácter que constan generalmente de 8 bits. Por ejemplo, si en un archivo se está almacenando el nombre y el departamento de cada uno de los empleados de una empresa, para cada empleado se utilizará un registro, el cual está formado por campos, nombre y departamento. Cada campo está compuesto por caracteres. Ahí en los caracteres viene ya la información, que sería el nombre. Por ejemplo, Rosa Meleños, José Manuel García, etcétera. Existen dos formas en las cuales puedes organizar los archivos, las cuales son secuenciales y directos. Secuenciales. En los archivos secuenciales los registros están almacenados en una secuencia que dependen de algún criterio definido. Por ejemplo, pueden almacenarse los registros de los empleados de la empresa de manera secuencial, de acuerdo con el departamento al que pertenecen o de acuerdo con su antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Que para llevar esto empiezan desde el presidente, el gerente, así hasta el aseador, el vigilante, que puede llegar a ser el último. Y en los directos, los archivos son los que permiten accesar directamente un registro de información sin tener que buscar uno por todos los registros del archivo, utilizando una llave de acceso dentro del archivo. La base de datos aquí funciona donde tú puedes ingresar, por ejemplo, el nombre de, tú quieres conocer la información completa de la empleada Rosa Meleños. Entonces, en los archivos directos te permite ingresar el nombre y te aparece toda la información de esta trabajadora. Bueno, tenemos la definición de base de datos. La base de datos es una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. Como aquí lo muestra la imagen, la base de datos es un programa que permite llevar el control y el orden de una empresa, un negocio en particular. Son muy útiles para las EPS, para toda empresa y más si es multinacional, porque te permite llevar la información de tus clientes, de tus empleados y así sucesivamente. Las ventajas en el uso de base de datos. O sea, para nadie, para nadie es un secreto que ahora se está manejando mucho las tecnologías y en ello hay mucha facilidad de manejar información, en la cual las empresas, para llevar un orden y organización de buena economía, manejan las bases de datos. ¿Para qué? Para ingresar a sus clientes, a sus trabajadores y así permitirla. Y así las bases de datos ofrecen en su utilización algunas ventajas, puede ser la globalización de la información, la eliminación de información redundante, eliminación de información incongruente, permite compartir información, permite mantener la integridad de la información y la independencia de datos. El sistema manejador de bases de datos DBMS es un conjunto de programas que se encarga de manejar la creación y todos los accesos a las bases de datos. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. El lenguaje de definición de datos es utilizado para describir todas las estructuras de información y los programas que se usan para construir, actualizar e introducir la información que contiene una base de datos. Este sistema es el que prácticamente maneja la base de datos y le permite cumplir con su deber. El administrador de la base de datos DBA. El DBA es la persona encargada de definir y controlar las bases de datos corporativas que además proporcionan
asesoría a los usuarios y ejecutivos que lo requieran. El administrador de la base de datos de BI. Sus funciones incluye diseñar las estructuras de almacenamiento y estrategias de acceso a las bases de datos. También definir estándares y procedimientos para respaldar y recuperar la información que contienen las bases de datos. Aquí, como la imagen lo muestra, está operadores, dirección, usuario, suministradores, analistas y programadores. El DBA permite ir a cierta información y adquirir cierta información de estos 5 tipos de cosas. Tipos de modelos de datos. Está el modelo jerárquico. Se usó mucho como modelo de datos, debido principalmente al anuncio que hizo la compañía IBM en 1968 de su producto de base de datos IMS basado en un esquema jerárquico para la representación de la información. Inconveniente, bueno, el modelo jerárquico son organizados en una estructura que permite a la información que repite y usa relaciones. Por ejemplo, si una organización tuviera los registros de empleados en una tabla llamada empleados, en la tabla habría atributos, columnas con el nombre, apellido y fecha de nacimiento. Se puede manejar también entre padre e hijo. Se puede decir que un padre puede tener muchos hijos, pero cada hijo solo tiene, y esos muchos hijos tienen solamente el mismo padre. Entonces por eso ya no es muy utilizada. Y aquí muestra el inconveniente de el modelo jerárquico. ¿Por qué? Porque se repetía demasiado. Se repetía demasiado la información que ya estaba. El modelo de red. Este modelo de datos permite la representación de muchos a muchos de tal forma que cualquier registro dentro de la base de datos puede tener varias ocurrencias superiores a él. No hay que olvidarse que esta era una de las principales limitantes del modelo jerárquico de representación de datos y que la información de cada uno de los alumnos era repetida para cada uno de los maestros. El modelo de Herrera está el servidor principal y cada uno enviaba su información al servidor, como lo muestra la imagen. El modelo relacional para la representación de información de una base de datos se está empleando con más frecuencia en la práctica debido a las ventajas que ofrece sobre los dos modelos anteriores, entre ellas el rápido entendimiento por parte de usuarios que no tienen conocimiento profundo sobre sistemas de bases de datos. Esquema de una base de datos relacional: cliente, nombre, dirección, teléfono, ID de factura, fecha, cliente, venta. El modelo relacional permite permite una facilidad para que las personas adquieran la información más fácil y puedan llevar a cabo el proceso y puedan conocer el proceso que se realizó en las ventas, conocer los clientes, las ventas que realizaron los trabajadores y así sucesivamente. El modelo orientado hacia objetivos. Son utilizados con los lenguajes orientados hacia objetos, donde estos, además de guardar los datos, los procedimientos que los manipulan contienen la relación con otras entidades. Las bases de datos distribuidas. Muchas organizaciones que se encuentran distribuidas geográficamente requieren el uso compartido de la información. Para ello pueden utilizarse bases de datos distribuidas, las cuales no están almacenadas totalmente en un solo lugar físico y se comunica por medio de enlaces de comunicaciones a través de una red computadora distribuida geográficamente. ¿Qué permite esto? Que la información, ya sea una multinacional, esté en tal punto en Colombia, aquí sea la sede principal, pero tenga sus sucursales en varios lugares del mundo, pues, y que por ejemplo en Panamá se realizó una venta muy exitosa
Y entonces lo que busca la base de datos distributiva es que la información se actualice al instante. Data Warehouse es un conjunto de datos integrados orientados hacia una materia, que varían con el tiempo y que no son transitorios, los cuales apoyan en proceso de toma de decisiones de una administración. El Data Warehouse es el almacenamiento de datos con fines estratégicos de negocio. Se puede caracterizar como que son datos organizados orientados hacia entidades, por ejemplo, producto, cliente, en vez de estar orientados hacia procesos. Se crean y diseñan fuera de las bases de datos operacionales. Después de ser almacenado no cambia y su tiempo de vida es de 5 a 10 años. Esto quiere decir que cuando tú ingresas los datos, tú ingresas como lo muestra la imagen, el sistema de operación, las ventas, el mercado, el sistema de mercado, se va organizando y al ingresar al Data Warehouse se va organizando de una forma estadística, mostrándote una estrategia de mercado. El data mining, como el nombre dice, la minería de datos, auxilia a los usuarios para procesar las vastas reservas de datos para descubrir relaciones insospechadas. Como lo muestra la imagen, es muy clara. Ingresamos la información, esta la procesa y organiza de tal forma que el usuario pueda entender fácilmente y pueda comprender todo lo que se realiza. En tendencias futuras, en el futuro la mayoría de las organizaciones cambiará la forma convencional de manejo de la información a la arquitectura de bases de datos debido a las ventajas de su uso. Esto significa que se incrementará el uso de bases de datos distribuidas porque es mucho más eficiente y eficaz. Como lo expliqué anteriormente, gracias a las bases de datos, tú puedes tener tu sede principal, puedes tener muchas sucursales, y lo que permitirá que en el futuro, o ya se está realizando, tú puedas llevar tu contabilidad o tu información de toda tu empresa, de toda tu multinacional, de cuántos clientes entran, cuántas ventas hay, qué mercado se maneja, qué productos llegaron, o bueno, en fin, te permite tener la información actualizada por cada segundo. Muchas gracias por escucharme y profe, póngame 100.